en el inicio, ya están en el Facebook, así que Jorge, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Técnicos Unidos Argentinos, a todos los que están presentes en el canal de Zoom, en el de YouTube y en Facebook. Hoy tenemos la suerte de que nos visite y nos dé una charla Gustavo Álvarez, un técnico joven, un técnico en crecimiento, un técnico que ha demostrado sus cualidades tanto en Temperley y en Aldo Civi, ahora está desde hace no mucho en Patronato, y la verdad que va a venir muy bien para todos los técnicos presentes y para todos los técnicos que después quieran verlo por YouTube, que queda grabado, a los técnicos que tienen la intención de hacer el curso, mejor dicho, a las personas que quieren hacer el curso de director técnico, a los técnicos recibidos, a los técnicos que se han recibido y todavía no tuvieron la suerte de trabajar, y a los técnicos en general. Seguramente sacaremos cosas valiosas de esta charla, que después cada cual la puede emplear cuando le toque trabajar. Así que yo te agradezco mucho, Gustavo, y nuevamente Técnicos Unidos Argentinos te da la bienvenida y empezá con tu currículum, tanto de jugador como de técnico, y después seguramente vamos a empezar a hacerte preguntas para que vos contestes y adquirir conocimiento. Bueno, Jorge, buenas tardes a todos. El agradecido por la invitación soy yo. La verdad que hablar de fútbol, intercambiar, escuchar, me apasiona. El fútbol es mi pasión, es mi vida profesional y laboral. Así que a todos, a Roberto, a Walter, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Presentarme brevemente, mi historia como futbolista fue corta. Yo jugué en el ascenso después de formarme en divisiones inferiores de Racing, jugué en Arsenal, en Temperley y en Barraca Central. En ese momento, primera C, primera B metropolitana. Cuando dejé de jugar, orillando los 30, decidí hacer el profesorado de educación física. Medio ahí, el último año en Barraca Central, ya había empezado a estudiar, pensando en el futuro para tener una profesión, ante la incertidumbre que le depara al futbolista el día después de terminar la profesión, y no quería tener esa incertidumbre de qué hago. Entonces, he hecho el profesorado de educación física, trabajé en los niveles iniciales, baby fútbol, escuelas de fútbol, escuelas recreativas, siempre vinculado al fútbol, pero en los niveles muy iniciales. Tuve un paso en ese momento por las infantiles de Huracán, como profe. Recuerdo hacer la licenciatura, que era como un posgrado en preparación física, y no me daban los horarios, y fui a averiguar para un amigo para hacer el curso de técnico en la escuela de Avellaneda, y los horarios ahí no le daban, pero sí me daban a mí, y decidí hacer el curso de técnico como un complemento de lo que yo venía haciendo para tener más conocimientos técnicos, tácticos, pero siempre apuntando a mi carrera como preparador físico. Ahí conocí a Sergio Benet, que es el día de hoy que me une una amistad. Trabajé muchísimos años con él. Terminado el curso, empecé a tener inquietudes técnicas, tácticas, que me acercaban mucho más a mi época de futbolista, que analizaba el juego como tal y no tanto la preparación física. Y bueno, y surgió la posibilidad de trabajar con Jorge Ginarte. Estoy hablando del año 2004 en Defensa y Justicia. Ahí fui como segundo profe,
El cuerpo técnico estaba formado por Jorge Ginarte, Sergio Benet, Antonio Farano y yo. Después estuvimos 2 años en Juventud Unida de San Luis, Argentino A, donde Sergio era el entrenador principal, y en ese momento, por cuestiones de presupuesto, íbamos 2, y yo hacía la doble función, preparador físico y ayudante de campo. La tercera persona era un entrenador de arqueros que era del club, allá de San Luis, y entre los 3 conformábamos el cuerpo técnico. Después tenemos un paso por Albois, San Telmo, y volvemos a trabajar con Jorge Ginarte en Sarmiento de Junín, los 3 equipos en B Metropolitana, para irnos después a Villamitre de Bahía Blanca, Argentino A. Villamitre 2008-2010, un paso en el medio en el 2009 por Juventud de Pergamino, también Argentino A, y yo con la doble función, ayudante de campo y preparador físico. Venimos a Buenos Aires en el 2011, a la primera C, a El Porvenir, junto con Oscar López en ese momento, y 2012 el Deportivo Español, también en primera C. Ya se lo planteé a Sergio en ese momento, que prefería que él me reemplace en el cuerpo técnico, porque ya no sentía la misma pasión por el cargo, y quería ser entrenador en el nivel que sea, pero me sentía feliz dentro de una cancha, o me sentiría feliz dentro de una cancha, siendo entrenador principal en el nivel que sea. Y bueno, me fui a trabajar a las inferiores de Gimnasia Esgrima La Plata como entrenador de 7ª división, estoy hablando del año 2013. Paralelamente, en la escuela de Avellaneda, en ese momento yo daba la materia técnica de entrenamiento, di preparación física algunos años, y en el 2012 en la escuela de Ranela, Nicolás Avellaneda, la que dirige Juan Carlos Merlo, y la escuela Oscar López, la que dirige Oscar López. Entonces, me gustaba mucho dar clase porque era un permanente aprender, inquietudes de los alumnos, inquietudes propias que enriquecían. Y bueno, trabajando como entrenador en el 2013 de la 7ª de Gimnasia, 2014 6ª división, los mismos chicos, 2015 6ª división, y por allá en septiembre surge la posibilidad de Temperley. La misma comisión directiva de hacía 20 y pico de años atrás, cuando yo había jugado en el club, me convoca recién ascendido a primera para un proyecto de juveniles, para coordinar las divisiones juveniles y dirigir reserva. Bueno, lo planteo en Gimnasia y me voy a Temperley. En Temperley voy en agosto, septiembre del 2015. Coordino inferiores, dirijo reserva, y a partir de ahí un poco la historia conocida por todos. Tengo un interinato de 4 partidos, 2016, los últimos 4. Después decido volver a juveniles, porque el proyecto era muy nuevo, mucha gente involucrada, y sentía que era mucho más útil para el club en ese rol de coordinador. Y después, bueno, en noviembre del 2016 asumo definitivamente una decisión personal de ya no volver a inferiores y dar el paso a ser entrenador principal. Después, bueno, el futuro iba a decir en qué categoría, en qué nivel iba a poder dirigir, pero no me gustaba avanzar, retroceder, sino me gustaba definirme en un rol a partir de lo que sentía. Temperley hasta
fines del 2017, ahí surge la posibilidad de Aldo Civi en la B Nacional, con la obligación de ascender. En ese momento el equipo estaba a mitad de tabla. Después renuevo en Aldo Civi 2 años más, y desde diciembre del año pasado acá en Patronato. O sea, estuve prácticamente en todos los roles del cuerpo técnico. Trabajé Argentino A, B Nacional, Primera, B Metro, coordiné inferiores, fui técnico de división de juveniles, prácticamente pasé por todos los niveles, en todas las categorías, hasta este presente. Y destaco, con 6 años dando materias en la escuela de Avellaneda, 3 en la de Berazategui, que me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo, repito, por el intercambio permanente, por escuchar, por una materia de discusión tan rica y tan amplia como el fútbol, donde no hay verdades absolutas. Me apasionaba, ¿no? Y un poco lo traslado a esta reunión, a esta charla, ¿no? Estar hoy con ustedes me recuerda a esa época, que la recuerdo con mucho cariño. Si hoy tuviera la posibilidad de dar clase, la verdad que lo haría. Quizá no tantas horas como en esa época, pero es algo que me gusta, me apasiona, y considero que es una fuente de aprendizaje inagotable. El curso en ese momento eran 2 años, y he aprendido muchísimo en la escuela, pero muchísimo más después cuando fui profesor. Yo soy un agradecido a Oscar López y a Juan Carlos Merlo, a Sergio Benet, que me dieron la posibilidad de ser profesor, porque fue un aprendizaje permanente. Así que esa es un poco mi historia. Proponer un tema, como le decía a Jorge Manberto el otro día, al cual le agradezco también esta reunión, por ahí medio tedioso, medio obligado. Me gusta la flexibilidad de las conversaciones, de las reuniones, y que los temas vayan surgiendo en función de las inquietudes de los disertantes, de los alumnos. Así que entre todos hacer una linda charla de fútbol y que nos queden cosas a todos. Así que esta es mi historia, mi presente, y bueno, Jorge, a disposición para escuchar las preguntas o las inquietudes que tengan. Bueno, Gustavo, la verdad que al ver todo lo que dirigiste, como bien comentaste vos, con respecto a que dirigiste juveniles, fuiste preparador físico, fuiste segundo entrenador, fuiste coordinador, dirigiste en el ascenso, en primera con Aldo Civi, ahora también en primera. Es un máster terrible, es una ventaja con los que arrancan a dirigir en primera sin haber hecho ningún curso, no haber dirigido nunca nada. La verdad que es buenísimo eso. Después sabemos que los resultados mandan, y lamentablemente la dirigencia a veces no sabe. A ver, no quiero ser agresivo, no quiero decir que no saben nada. Como ya lo dije, se me escapó. Como no entienden nada los dirigentes, el 90% de los dirigentes no entienden nada, entonces no ven el proyecto a largo tiempo, el proyecto que es contratado. Cuando te contratan porque te vieron cosas muy buenas, te vieron dónde trabajaste, te averiguaron, te hiciste bien. Entonces, seguramente han comprobado que hiciste muchas más cosas bien que no le hiciste bien. Entonces, te contratan. Después, la diosa fortuna o la mala fortuna pegan el palo, se va afuera, ya pasó a ser y no tiene que ser así. Entonces, hasta que la dirigencia no cambie, el fútbol no va a mejorar.
porque después los resultados, el comentario, las reuniones te empiezan a condicionar un poco. Pero bueno, tu andamiaje en todas esas categorías de juveniles, de reserva, de primera, seguramente te han venido como anillo al dedo. Y la pregunta en sí es, ¿qué diferencia notas de la segunda categoría, la B Nacional, y la Superliga? O sea, ahora el asunto de los campos de juego ha mejorado mucho, pero es indudable que el jugador de primera, más allá que en los torneos argentinos, en la Copa Argentina, se empareja mucho, es un solo partido, pero el equipo de primera siempre es favorito. ¿Vos qué diferencia notás de una categoría a la otra? Bueno, Jorge, primero noto cada vez más paridad en el promedio de los equipos de primera con los de B Nacional. Después hay un grupo reducido de equipos de primera que son los grandes y los que orillan a los grandes, que por presupuesto pueden competir con otros mercados, hasta con contratos dolarizados, que los equipos que me tocó dirigir a mí no. Esencialmente en el juego, yo lo que noté fue en Primera B Nacional, en ese momento, que se llamaba así, menos espacio y más tiempo. ¿Sí? Menos espacio y más tiempo. Y en primera al revés. Más espacio, pero menos tiempo para resolver. La dinámica es superior. La propuesta de juego, quizás en ese momento en la B Nacional había más equipos de juego directo que en primera. Por ahí si uno quería hacer una presión organizada en la salida rival, era difícil encontrar equipos presionables, porque normalmente salteaban con pases largos esa primera línea de presión. Pero después, en la conformación del plantel, a la hora de contratar, los equipos que me tocó dirigir a mí se han nutrido muchísimo de jugadores de la B Nacional, y que después, bueno, gracias a Dios, han triunfado en primera. A mí me pasó llevar al Dosivi a Cristian Chávez, que lo llevo como un jugador de un promedio alto de gol, en ese momento segunda punta en Prometro B, que hacía 6, 8 goles por campeonato, y después él tiene el desafío de jugar en primera y lo hace muy bien, de hecho lo termina comprando Independiente. El año pasado acá me pasó con Cristian Tarragona, un jugador que históricamente había jugado en el ascenso. El único pasaje por primera había sido conmigo en Temperley, en el 2016, no pudo consolidarse, y esta posibilidad de patronato la aprovechó muy bien y ahora está en Vélez. Parecido a lo de Gabriel Ábalos, que la última continuidad había sido en Chicago en Nacional B, un paso por Godoy Cruz sin continuidad, y acá en Patronato pudo afianzarse en primera. O sea, la diferencia en el juego es la que describo, diferencia entre espacio y tiempos, y en la conformación de los planteles no tanto, porque lo que a mí me tocó dirigir, permanentemente el desafío de jugadores que vienen del Nacional B, que uno ve que pueden jugar en primera, y a partir del crecimiento individual y un equipo que les permita desarrollarse a partir de un buen funcionamiento, el jugador se adapta rápido a primera, y me alegro muchísimo por ello, porque vienen de una historia en el ascenso larguísima, y que triunfen en primera o se consoliden en primera, para el cuerpo técnico no deja de ser una alegría. Esa es mi respuesta, Jorge. Perfecto, Gustavo. Bueno, a ver los muchachos si arrancan con las preguntas, le van dando la manito. Ahí está, vamos rompiendo el hielo. Gustavo, te hago una pregunta, mira, nada, para que me redondees un poquito por ahí, me quedó medio inconclusa.
¿por qué decís más espacio y menos tiempo? O sea, conformarme los dos, ¿cuál es la diferencia que marcás? ¿Más tiempo? Simple, Walter, por ahí en Nacional B hay jugadas que te permiten 2 o 3 toques y en primera tenés que resolver de primera. Entonces ¿Pero tenés menos. por qué menos espacio? ¿En dónde? ¿En Nacional Porque, B? claro, o sea, menos Porque espacio no y más presiona tiempo. tanto, me imagino. No se presiona tanto Nacional B, me parece. En Nacional B a mí lo que me pasó con Aldo Civi, mi experiencia en Nacional B fue con Aldo Civi, equipos que se agrupaban y achicaban espacio para atrás. Ah, Entonces yo tenía la obligación de ganar porque tenía que ascender y de local y a veces de visitante también me costaba encontrar los espacios por esas reducciones y ese juego directo que me proponían los rivales, ¿no? Defender achicando espacios para atrás y tratar de atacar en grandes espacios, que era un riesgo que yo corría permanentemente. Y te voy a decir una cosa, me obligó a cambiar el sistema, ajá. porque en un momento enfrentamos mucho 4-4-2 de juego directo, y nosotros teníamos jugadores para manejar la pelota, a veces encontrábamos los espacios para llegar al gol, a veces no. Entonces un partido cerrado donde fuimos dominadores, me jugaban directo, me encontraban a los 2 puntas de ellos con los 2 centrales míos, 2 contra 2, y yo empezaba a correr riesgo y a perder puntos, no digo injustamente, porque está dentro del reglamento y del juego. Entonces decidí pasar del 4-3-3 en ese momento al 3-5-2. Entonces, de esa forma, yo seguía siendo ancho con los 2 carrileros en lugar de los 2 extremos, y siempre tenía uno más en el fondo para jugar 3 contra 2 y no 2 contra 2 en el caso de las contrarrivales. Por eso, Walter, fue mi respuesta. No, está bien, perfecto, ¿viste? Pero me quedaba inconcluso. Hablabas de menos espacio, claro, cuando te toca atacar allá en el fondo, lo que es el último tercio de la cancha. Exacto, Perfecto. exacto. Gracias, Gustavo. No, por favor. Muy buena. Ahí Acá le abrimos, me le abrimos, preguntan, dale, Robert. ahí voy, sí, me preguntan por Facebook de si trabajás con videoanalista o qué opinás del videoanálisis. Sí, sí, sí. La visualización es una herramienta fundamental. Al jugador le puedes decir, te perfilaste mal, lo entiende, recuerda la jugada, pero si la ve, se lo graba y le da más posibilidades de corregirlo. Nosotros trabajamos con un videoanalista que yo le pido en los trabajos específicos o en las prácticas de fútbol y por supuesto en los partidos, determinados cortes de imágenes y una estadística. A mí me gusta llevar una estadística simple de los pases bien dados, los pases mal dados por jugador, las pelotas recuperadas, los centros tirados por cada jugador, los remates al arco. Una estadística simple, pero que para mí es importante a la hora de corregir cosas, hacer evolucionar el jugador o tomar decisiones tácticas en cuanto a los nombres propios o al sistema de juego. Bien, ¿alguna plataforma en especial o no? ¿O graban todo lo que... Ellos tienen un programa de edición, la verdad que no recuerdo el nombre. No, está bien. Yo plataforma de análisis uso la italiana que todos conocemos, se puede nombrar, ¿no? Sí. Uso Wildcat para analizar jugadores, rivales, eso lo uso yo, pero después los programas de edición que usa el editor, no recuerdo el nombre. No, está bien. Lo importante es lo tuyo. Muy bien, Gustavo. Sí, me decía, a ver, Héctor, creo que ahí debió abrir a Héctor y después te hago yo una pregunta. Quiere preguntar, Héctor, verá que le abro, ahí tengo Ale Carrizo también, tengo 3 o 4. Sí, ahí te decía. Ahí está. Ahí le abrí a Héctor. Le abriste a Héctor, después va Federico Melli y después Alejandro Carrizo. Dale. Hola, buenas tardes para todos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto Hola verte. Héctor, qué alegría. Gracias Gustavo. Un amigo. Igualmente. Sí.
bueno, ya sabes más o menos lo que pienso sobre tu perfil de técnico, ¿no es cierto? Que a mí me gusta mucho tu perfil, ya te lo he dicho personalmente, y es una buena oportunidad también esta de decírtelo en esta situación. Como decía Palito, has pasado por, por el ABC del fútbol, ¿no es cierto? Desde un principio. Eh, y yo quería saber un poco, más allá que siempre decimos que hacemos docencia, o debemos hacer docencia, con chicos medianos y grandes, más allá de las categorías, ¿cómo has ido vos mutando en esto de la conducción de grupos y en esto de hacer docencia con chicos medianos y grandes, algo más amateur, algunos profesionales ya de determinado nivel? ¿Qué cambios empezaste a encontrar? Y si vos has tenido que variar algo más allá ya tu identidad, ¿no es cierto?, como persona y como técnico. Bueno, Héctor, lo primero, me alegra verte, sabés el aprecio que tengo. Hago un paréntesis y cuento una anécdota con Héctor. El primer interinato ese mío en Temperley, de esos 4 partidos, el primer partido fue con San Martín en San Juan, un sábado, primer partido mío, perdemos, y me quedo al martes en San Juan para jugar con Estudiantes de San Luis, Copa Argentina. Entonces yo había llegado 25 jugadores más o menos para jugar los 2 partidos. Como digo, perdemos con San Martín, quedamos tecleando ahí del descenso y vamos con Estudiantes de San Luis que venían con problemas económicos, e inclusive un parate, me acuerdo, que fue emocionante ahí con Talleres en el Kempes. Ganábamos 1-0 a los 45 minutos del segundo tiempo y perdimos 2-1. Entonces, bueno, un equipo que venía con tanta dificultad, nosotros tecleando para no descender, perdemos. Y la concentración, al otro día tomábamos el vuelo, era la desazón, la tristeza, el pesimismo. Entonces hablo con los jugadores en el vestuario, intento levantarle el ánimo, y un dirigente que fue con la delegación me pide la palabra y dice que tenía la solución. Entonces, bueno, perfecto, se engancha con el mensaje esperanzador mío, que era que el próximo partido vamos a ganar, que esto, que lo otro, y el dirigente dice, tengo la solución que ahora cuando despegue el avión no llegue a Buenos Aires y se caiga, dijo, en el vestuario habíamos jugado en la cancha de San Juan en la nueva. Ahí conocí a Héctor, 45 minutos del segundo tiempo, ganaba Temperley 2-1 y perdimos, ganábamos 1-0 y perdimos 2-1. En la misma jugada, Sí, 2 goles me hizo. sí, hizo dos goles de Moreira Moreira, Aldana. sí. Claro, nosotros estábamos en ese entonces estábamos en Nacional B y ustedes estaban en Primera. Y recuerdo, Estábamos colgados así de primera. y recuerdo, volviendo un poco a esto de Tarragona que decís vos, eh, recuerdo que Tarragona pasa por delante mío, no sé si ingresó o pasó y yo ni me había dado cuenta de él, porque este chico había jugado en Juventud de San Luis Claro. y, y había llegado allí con esta historia de los jugadores, ¿no es cierto? Llegó de Tiro Federal de Rosario, jugó 6 meses en Juventud de San Luis, en Argentino A, hizo goles, ascendió, se fue y comenzó esta situación de este chico de Tarragona. Así que me acuerdo de este chico y me acuerdo de la situación y bueno, es así, veníamos de nosotros sin cobrar, o sea, yo tengo bastante mala suerte, no sé, nunca me va a tocar un club de esto que paguen al día, que Bueno, siempre reniega. Héctor, hablando de la docencia, a mí me parece que el aprendizaje tiene que ser permanente, de los jugadores y de los entrenadores. La vida es así para mí.
Cuando dicen en primera no hay tiempo para enseñar, y te lo tenés que hacer, porque los jugadores totalmente formados es difícil dirigirlo. Siempre hay cosas para mejorar, en lo individual, en lo colectivo. Hay que tener paciencia y docencia. Lógicamente que los tiempos son otros. Cuando yo trabajaba en Gimnasia de Grima La Plata o inferiores de Temple, y teníamos un programa que se respetaba tal cual, como si en la escuela fuera los lunes matemática, los más de ciencias sociales, los miércoles educación física. Yo ahí en inferiores tenía gestos defensivos, gestos ofensivos, movimiento de salida, y no se alteraba por nada. Primero porque el ciclo de entrenamiento era regular, de lunes a viernes entrenábamos, los sábados jugábamos, domingos descansábamos, y porque después los resultados pasaban a segundo plano, y si había algún dirigente o algún coordinador que era exigente en los resultados, a mí como entrenador no me movía un pelo. Yo creía que el camino era formar jugadores, que formando buenos jugadores el equipo iba a jugar mejor, que si el equipo juega mejor iba a tener más posibilidades de ganar, y lo mejor que el día de mañana en cada mercado de pase no tengamos que vivir la locura de salir a buscar 15 jugadores y se nutran de los jugadores del club. Entonces, la verdad que nunca los resultados alteraron mis procesos o lo que yo sentía por los procesos. Cuando llegué a primera, sí viví la inmediatez, el ya, el resultado ahora, pero lo acepto, pero elijo cómo lo llevo. No niego que la presión del día a día, la presión de ganar para no descender, siempre hay presión, porque me decían, ojo cuánto arriesgás, el público, el periodismo, partidario, ¿no? Ojo con salir jugando tanto, que si por ahí nos equivocamos y perdemos, descendemos. Después fue un equipo que había que salir campeón y me pasó lo mismo. Ojo con cuánto arriesgamos, porque si la perdemos no salimos campeones. Entonces es un dramatismo a nivel social que se busca lo efímero, lo poco significativo, se pierde de vista lo esencial. Entonces yo lo acepto, pero elijo cómo lo llevo. Entonces, mi perfil docente lo dice mi historia de haber sido estudiado para profe, para técnico, pero también como una filosofía de vida. Y, a ver, puntualmente nosotros llevamos un registro de las cosas que necesitan, en este caso los jugadores de patronato. En lo físico se encarga el profe, en lo técnico nos encargamos nosotros, y hacemos sesiones de la técnica individual que necesita cada jugador, en algún contraturno o citándolo un ratito antes, permanentemente atento a pulir los detalles que necesita cada jugador, desde aquellos chiquitos de 14 años de séptima división a los adultos que hoy tengo. Entonces, permanentemente tratando de mejorar al jugador, porque, bueno, ahí para mí está una de las funciones más importantes del entrenador. El entrenador no solamente tiene que sacar puntos, que el equipo juegue bien, sino que tiene que dejarle algo a los jugadores. Para mí el buen entrenador es el que terminó la temporada y los jugadores terminaron mejorados, que han crecido, y no solamente el pragmatismo de haber conseguido un objetivo a nivel grupal o una determinada cantidad de puntos. ¿Y en qué se modificó mi persona como profesional? Y los años te van cambiando naturalmente. No es lo mismo a los 20 y pico, a los 30 y pico, que a los 40 y pico. Yo en este momento tengo 47. Me parece a mí, lo tiene que decir la gente que está al lado mío hace tiempo, por ahí me enojo menos, tengo un poco más de paciencia, vivir experiencias hace que uno sepa las situaciones, cómo se pueden desarrollar y no la incertidumbre de qué va a pasar, algo natural que nos pasa a todos, que pasan los años y tenemos
más paciencia, somos menos impulsivos. En ese sentido, me parece que me pasa lo que nos pasa a todos los que cumplimos años y nos comparamos de cómo éramos hace 10 o 15 años atrás. Entonces, me parece que un entrenador nunca tiene que dejar de ser docente en el nivel que trabaje, porque en la docencia el eje del aprendizaje es mejorar a los deportistas, a las personas, ¿no? Las dos cosas de la mano. Para mí, un objetivo deportivo se tiene que fundar en valores, y los valores grupales son la sumatoria de los valores de los individuos que conforman ese grupo de trabajo, y el entrenador es la cabeza. Entonces, ese perfil de integridad y docente después va acompañado de conocimiento técnico, táctico, pero primero el perfil personal de uno. No sé si te respondí, Héctor. Sí, perfecto, Gustavo, muy bien. Y quería abusar un poquito ahí de Roberto, te quería preguntar ya algo específicamente en tu trabajo de hoy. ¿Cómo estás optimizando los tiempos de entrenamiento, ¿no es cierto?, con esta situación de pandemia? O sea, ustedes comenzaron a entrenar ya ¿hace cuánto, Gustavo? Estamos en la 6ª semana. 6ª semana, o sea que ya están con todos los jugadores, pudiendo entrenar todos los jugadores juntos. Sí, hace 2 semanas. Claro. El Nacional B recién en esta semana empiezan con 10 jugadores. Hablaba el otro día Facundo Saba. Entonces, no había podido juntar nunca a sus defensores, nunca había podido hacer un trabajo por línea. ¿En qué faceta se encuentran ustedes hoy y cómo encontraste a tus jugadores al regreso? Bueno, a los jugadores los encontré con 5 meses de entrenamiento aislado, que se les notaba, pero se compensaba muchísimo con la alegría que tenían de volver a entrenar. Una situación única, parecían chicos que salen a jugar al campito y están felices. Entonces yo los notaba que les costaban los primeros trabajos, pero tenían tanta alegría que compensaban. Empezamos con 2 semanas de 6 jugadores por grupo, por cancha, un grupo a las 9 de la mañana, otro grupo a las 11, no pasaban por el vestuario, cada cual tenía una silla para poner sus cosas, y ahí tenía su hidratación y su fruta, separadas a 15 metros, y 6 jugadores por cancha en 3 canchas, 18 a la vez, hasta los estacionamientos estaban separados, no se cruzaban ni en los estacionamientos. Y en el medio había un pulmón de 30 minutos para que no se crucen los 18 que se iban con los 18 que venían. El entrenador de arqueros repetía el trabajo 3 veces, entrenaba 1 hora de 9 a 10 uno, de 10 a 11 el otro y de 11 a 12 el otro arquero, así durante 2 semanas. Los testeos, el hisopado de entrada y después el serológico de sangre todos los jueves, hasta el día de hoy. En la semana 3 y la semana 4 juntamos grupos de 11 y ya empezamos con trabajos tácticos, pero sin confrontar. Ya hacíamos movimiento de un equipo, pero contra nadie. A la hora de manejar la pelota o de la estructura defensiva, se comunicaban entre los jugadores nuestros, pero sin confrontar con nadie. No se podía tener duelo. Nosotros teníamos planificado algunos doble turnos ahí, y cuando se baja la fecha de inicio para el 25 de septiembre, yo saco los doble turnos, porque era una carga excesiva por cómo venían los jugadores. Para que te des una idea, Héctor, hacé de cuenta que te viene un jugador que tuvo enfermo una hepatitis y hace 3-4 meses que no entrena, o tuvo una lesión, bueno, así todo un plantel, porque te vienen todos a haber entrenado en el departamento o solo,
y con la cabeza que hay que ver que si sostuvieron la firmeza de entrenar todos los días al 100, y ese 100 en un departamento. Bueno, entonces empezaron algunas molestias. Entonces, este es un plantel que 18 jugadores renovaron el vínculo y ya habían estado conmigo, 8 jugadores que yo traje, que algunos ya los había dirigido, los conozco y tienen la confianza como para decirme, Gustavo, salgo. Entonces, la semana 4, la semana 5 empezaron a haber algunas molestias y empezamos a sacar jugadores del entrenamiento y de a poquito se vayan insertando, evitando que se lesionen. Permanentemente haciendo equilibrio entre buscar el entrenamiento de mejor calidad, pero ojo que no se lesione ninguno, porque la verdad que los jugadores son muy nobles, se entregan al 100%, y si es por ello no quieren salir nunca. Y hasta el día de hoy hicimos un trabajito que a 2 los saqué, porque los noté muy cansados, tenían alguna carguita ahí en los isquios, y listo, que se recuperen, y si están mañana están, y si no pasado. En la semana 5 nos permitieron volver a entrenar todos, o sea que 2 semanas de 6 por cancha, después 2 semanas de un equipo por cancha, y hace 2 semanas que, bueno, esta recién empieza, 1 semana y media que entrenamos con todo el plantel. Yo te puedo decir que hoy nosotros estamos entrenando normal. Imagínate un entrenamiento normal, pero con trabajos más cortos. Cualquier trabajo que, no sé, hacíamos 10 minutos, ahora lo hacemos 5 o 6. Queremos mantener la intensidad, pero esa intensidad en duración hace que corramos riesgo de lesiones. Entonces, en lugar de hacer 10 de corrido, por ahí hacemos 2 de 4, sumamos 8, pero con 1 minuto de pausa en el medio, y que no se caigan soldados. No programo amistosos ni doble turno, por más que hoy se haya aprobado ayer el tema de los amistosos. Hasta que no tenga fecha de inicio de campeonato, no hago más doble turno ni programa amistoso, porque hoy por hoy, si los puedo tener mejor a los jugadores para jugar amistosos, prefiero, y no apurarme para que se lesionen, porque si los pierdo, después están 21 días fuera, mientras que vuelven un mes. Entonces la decisión que tomé, hasta que no haya una fecha oficial de inicio de torneo, no hago más doble turno ni programa amistoso. Los únicos doble turnos que hacemos son 2 veces a la semana con los jugadores que creemos que físicamente tienen que emparejar con el resto. Muy bien. Gustavo, un gusto grande, un abrazo, saludos para todos, gracias Roberto. A vos, gracias. A vos, Héctor, una alegría. Gracias. Ahí le abro a Federico Meldi, después va Ale Carrizo, que lo veo ahí, Ale con el pelo al viento. A ver, fíjate que te abrí. Fede, ¿podés hablar? Sí, ¿va a escuchar? Perfecto, Fede. Perfecto. Bueno, Gustavo, pasaba más que nada, dada tu experiencia en fútbol juvenil, reserva y ahora primera división, ¿cómo ves el paso, el traspaso o la adaptación de un jugador juvenil a primera división? Y si muy diferente en lo que es el fútbol juvenil en Buenos Aires que en el interior. Federico, buenas tardes, un gusto. Bueno, la última parte de tu pregunta es el eje de la respuesta, a medida que te escuchaba. A ver, primero, la formación juvenil en el fútbol argentino dio un paso adelante cuando se federalizó el torneo de AFA, de 4ª a 9ª división, ya incluyendo reserva, por supuesto. Hace unos años los clubes del interior no tenían la posibilidad de competir con los de Buenos Aires, entonces ya tenían 2 desventajas. En el interior prácticamente el baby fútbol no existe. Los que vivimos y hemos trabajado en Capital sabemos de los beneficios y las contras del baby fútbol. El baby fútbol tiene muchas contras, a mi criterio, pero estimula la competitividad en una edad tan temprana y la técnica individual.
que en el interior no está. Si bien se dio ese paso adelante, por una cuestión de idiosincrasia, de ritmo de vida, el jugador del interior sigue con, en líneas generales, puede haber excepciones, el jugador del interior sigue con una maduración tardía, por compararlo con uno de Buenos Aires. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy un jugador categoría 99, que debería firmar contrato a fin de año, por ahí acá hay que contemplarlo como un 2001 o un 2000, y no un 99 de Buenos Aires. Es más, tanto en Mar del Plata como acá en Paraná, ni hablar cuando me tocó trabajar en Bahía Blanca, en Junín, en San Luis, en ese momento aún más todavía. Un jugador categoría 97 le siguen diciendo chicos, porque son chicos con primer contrato de 3 años de duración y están en el club. A ver, para darte algunos ejemplos. A mí me tocó hacer debutar en la primera de Temperley a Gonzalo Escobar, que venía de la 5ª división, y debutó con 18 años, hoy está en Colón, Temperley lo vendió, y estaba preparado técnica, táctica, físicamente, y tenía el carácter de competitividad para adaptarse a la primera división. 2 años después, debuta un chico en la primera del Dosivi, que se llama Emanuel Iñiguez, que hoy sigue jugando, pero era categoría 96, un año más grande, y 2 años después tenés a 2 jugadores en el club considerados chicos, pero 3 años de diferencia entre Buenos Aires y el interior. Puede ser 1 año, 2 años, pero el pasaje de futbolista en el promedio, puede haber excepciones. En Buenos Aires quizás es un poco más fluido que en el interior. En el interior hay que esperar un poco más la maduración de los jugadores. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, ahí te abro, Ale. Ahí le abrí a Alejandro, ¿no? Sí, ahí. Te muteate vos, Ale. Abrilo vos, Ale. Ahí está. Ya está, Ale. ¿Qué pasa con ese quincho ahí? Nunca Y te se dio está tanto moviendo, pelo. está moviendo. Nunca te di tanto pelo, Ale. Tengo más pelo que antes, pero está todo parejo, uno para un lado, uno para el otro. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchachos. Y buenas tardes. Bueno, Héctor sigue leyendo el fútbol siempre adelante, siempre antes, así que me sacó la pregunta que yo le iba a hacer a Álvarez. Pero bueno, quería preguntarle una cosita también. Yo como hincha de Temperley, como haber jugado en Temperley en la primera época del 80, lo sigo, soy hincha. Y la verdad que muy contento de verlo jugar así, en la época que estuvo Gustavo Álvarez. Quisiera saber lo que te costó, porque más allá de que sabemos que todas las clases de técnicos no tenemos la verdad en el fútbol, pero bueno, hay formas de verlo de alguna gente, unos técnicos y otros. La tuya es muy particular, muy ofensiva, y te encontraste con un equipo que no jugaba a lo que vos pretendés. ¿Qué te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Y cómo lo pudiste lograr? Bueno, Alejandro, un gusto saludarte. Bueno, la pregunta es linda, me trae muchos recuerdos. Casualmente hablábamos hoy a la mañana, salió el tema comparando algunas cosas acá de Patronato con ese Temperley. A ese Temperley en el verano del 2016, para 17, se le criticaba que tenía poco gol. 10 partidos dirigidos por Carlos Mayor y 5 partidos dirigidos por mí. De los 5 que dirigí yo, 1 ganado, 1 empate y 3 perdidos. Perdemos la última fecha por el 20 de diciembre en la cancha de Quilmes,
1-0 jugando muy mal, muy pero muy mal. Se le achacaba el poco gol. En 15 partidos, 7 goles. Entonces yo me pongo a revisar los partidos, a sacar conclusiones. Y lo primero que había observado es que el equipo tenía poco juego. No es una crítica a Carlos Mayor, sino que yo había dirigido 5 partidos. Era tan responsable de esa situación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer goles si no podemos manejar la pelota? Dependemos que el rival se equivoque, que se hagan un gol en contra. Entonces, lo primero que había que hacer, un equipo que juegue mejor a partir de tener la pelota. En ese momento, esa estadística que yo le pido a la gente que trabaja conmigo, el jugador que tenía más pases buenos era Matías Sánchez, pero solamente con el 62%, que es muy bajo para primera división. Pero eso me indicaba que si había un 5 eje de juego, por característica tenía que ser Matías. Decir, bueno, podemos poner un 5 más combativo, vamos a recuperar más, pero si no se la damos al compañero, vamos a vivir recuperando. Entonces, mejorar el promedio de gol, que era de medio gol por partido, iba a ser consecuencia de jugar mejor. Si nosotros nos preocupábamos por llegar al gol y no mejorábamos el juego, a mi criterio iba a ser imposible. Después diseñar un sistema que el equipo ataque con delanteros. Por ahí, por la conformación del plantel, había muchos volantes ofensivos que se los utilizaba como delanteros por banda, y yo quería extremos. Una cosa es un extremo, el viejo wing, que para mí siguen siendo muy útiles, y otra cosa el volante ofensivo que va por afuera. Entonces, solamente podíamos incorporar 2 jugadores, yo pido un delantero centro, en ese momento traemos al uruguayo Bessián, y un extremo zurdo, porque por derecha, si yo hubiera podido traer 3, traía un extremo derecho, un extremo zurdo y un 9. Pero yo podía adaptar a Marco Figueroa a esa posición de extremo, y traje de Estudiante de La Plata a préstamo a Emiliano Osuna, que era zurdo. Entonces, atacar con 3 delanteros, tener un 5 que haga jugar al equipo, ponerle al costado 2 volantes, uno derecho y uno zurdo, que enlacen el mediocampo con el ataque, nos iba a dar más posibilidades. Después, 2 laterales que se sumen al ataque, que doblen la banda con los extremos, y bueno, 2 centrales que me den un pase de salida para que la pelota le llegue al 5, porque si le pasa por arriba, el 5 no puede ser eje de juego. A partir de eso empezamos un 4 de enero con la pretemporada, con el mensaje todos los días, y a entrenarlo. Y ahí hay algo muy importante para mí, que los entrenadores podemos tener ideas, pero ¿cuándo se transforman en convicciones? ¿Para la autoevaluación de uno o para que el jugador se dé cuenta que realmente está convencido? Hay un solo momento. Las ideas se transforman en convicciones en la derrota. Porque mientras que ganamos, son todas ideas. Está el sol. Pero cuando viene la tormenta, hay que ver si lo sostenemos. Bueno, justo hubo un parate en el fútbol argentino que no empezaba y jugamos 10 partidos amistosos. Hicimos una pretemporada en Necochea y de los 10 amistosos habremos ganado 2. Y jugamos con equipo Nacional B, de la primera B metropolitana. Jugábamos mejor, pero no ganábamos. Hacíamos buenos partidos, se notaba una evolución en el juego, pero no alcanzaba. Y yo seguía con la misma. Y yo creo que ahí el grupo realmente se dio cuenta que estaba convencido y que hasta las últimas circunstancias íbamos a ir con esa idea. Y estaba la frase, vamos a morir con la nuestra. Y yo decía que no, la nuestra nos va a llevar al éxito. En ese momento, si no recuerdo mal, estábamos 14 puntos abajo del equipo que se salvaba. No sé si era Quilmes. Y estaba Rafael abajo nuestro y nadie más. Y bueno, el equipo empieza a desarrollar esa idea, mucha presión en los partidos de local, porque lo mismo, Temperley 14 puntos abajo, nosotros
intentábamos salir jugando, teníamos paciencia, si teníamos que hacer 20 pases antes de llegar al arco, lo íbamos a dar. Se dieron un par de resultados y como el jugador se da cuenta que el técnico está convencido en la derrota, el jugador se da cuenta que la idea es válida en la victoria, porque cuando empieza a ganar, dice, puta, esto realmente sirve, no solamente está bien, sino que nos hace sacar puntos y acercarnos al objetivo. Se dieron un par de resultados, el grupo fluye, hay un momento que toman la idea como propia. Esta es otra cosa importante para mí. El entrenador puede tener una idea y comunicarla con claridad, pero la batalla la gana cuando el jugador toma la idea como propia. El jugador no empieza a jugar con la idea de Gustavo Álvarez. El jugador cree en la idea de Gustavo Álvarez, la toma como propia y ya deja de ser de Gustavo, sino que pasa a ser de todo. Nosotros jugamos así. Bueno, ese equipo tomó esa identidad, gracias a Dios los resultados en el momento justo acompañaron, y en el tramo final ya habíamos achicado la brecha de puntos, podíamos haber conseguido el objetivo en la anteúltima fecha en un partido que perdemos 3-2 de local con Defensa, y terminamos con Vélez de visitante consiguiendo el objetivo, un equipo que yo rescato mucho más que el objetivo, que era muy difícil, el camino que recorrió y sobre todo con la adversidad que empezó, que eran 14 puntos abajo, y esa noche en cancha de Quilmes que habíamos jugado muy mal y hasta el más optimista creía poco que se iba a conseguir el objetivo. Esa fue la historia de ese equipo, Alejandro. Te quedó muteado, ¿vale? ¿Querés preguntar algo más? Encima, es Sí, Gabrielo. ex jugador y hincha de Temperley. ¿Querés algo más, Ale? Ahí está, ¿me escuchás? Ahora sí, Ale. No, porque acá estaban ladrando los perros y no quería que lo interrumpan. No, la verdad que muy contento, ya te digo, yo desde la cancha me encantaba verlo jugar a ese equipo. Y creo que lo que dijiste es así, ellos se hacen cargo de esa idea y van a buscarlo. Capaz que van a buscarlo en demasía más de lo que por ahí uno pretende, ¿no? Porque es así, la verdad, los felicito y me gusta mucho la carrera que estás haciendo. Lo sigo siempre. Bueno, Un abrazo para todos. Muchas Gracias, Ale. Abrazo grande y gracias por estar siempre. Saludos. Chao, chao. ¿Ahí tenés alguna, Walter? Yo sabés que el chat no lo veo, Robert. No lo puedo. No, avanzar. en el chat no hay. Tengo una acá tengo una de Facebook. Me preguntan, Gustavo, ¿cuál es el sistema que más te gusta, el que más cómodo te sentís? Más allá, ¿sí?, de que, por lo que explicaste, tenés que adaptarte al plantel que tenés. Si vos tenés que armar de cero, ¿cuál es el que decís, este es el que me gusta? Más o menos lo explicaste recién, pero sí. si querés redondear. Si hablo de sistema de juego, yo lo defino como un 4-3-3 flexible. ¿Dónde está la flexibilidad? Que cuando tenemos la pelota, si es necesario, abrimos los centrales a altura de punta de área, subimos los laterales y compensamos con el 5 que se mete entre los dos centrales. Automáticamente se transforma en un 3-4. Me quedan el 2 y el 6, el 5 a la altura de ellos, el 8 y el 10 con el 3 y el 4 subido, y como el 3 y el 4 quedan subidos, al 7 y al 11 los cierro entre central y lateral del rival, estirando al 9, y se transforma en un 3-4-2-1 o en un 3-4-3, y esa posición del 7 y el 11 es difícil de detectar. Y técnicamente, si juegan con pierna cambiada, están más cerca del remate al arco o de la asociación por el centro del campo con los jugadores que vienen por el centro. Eso lo usamos mucho en Aldo Civi, el primer año en primera, después que ascendimos, con Pisano por derecha, que es zurdo,
y Gritier por izquierda y Chávez de 9. Nosotros en ese equipo hundíamos mucho a Milok, que lo tengo acá en Patronato ahora, se ponía entre los dos centrales, que eran Amor y Galeano, los dos interiores, Gino y Colman, y los dos laterales bien subidos. Del lado derecho, Iñiguez, y del lado izquierdo, Lucas Villalba. Entonces el equipo era un 4-3-3, pero se transformaba cuando tenía la pelota en un 3-4-2-1, ¿sí? Entonces, si define un sistema, el 4-3-3 flexible, pero no quiere decir que si lo tengo que modificar, lo modifico. Lo que intento no modificar es la idea. Recién decía, en la B Nacional, cuando tuve que jugar con 3 en el fondo, para no sufrir más en el 2 contra 2, lo hice y vi que lo mejor era jugar 3-5-2, y jugábamos con 2 puntas ahí que se complementaban bien, que eran Antonio Medina y Fernando Telechea. Entonces, el sistema, la distribución de los hombres en el campo tiene un fundamento, pero es adaptable. Lo que no se debería negociar es la idea. La idea es una, y el entrenador solamente puede convencer a los jugadores de lo que él mismo está convencido. Cualquier imitación, el jugador la detecta y automáticamente no lo puedes convencer. Muy bien, Gustavo, gracias. Ahí le abro a Freddy Verdini. Freddy, fíjate, ahí está. Escucha, Perfecto, Freddy. ¿qué tal? Gracias, Roberto. Hola, Gustavo. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien. Me gustaría saber un poco en general, si en virtud de, ¿cuál es tu opinión en virtud de que no hay descenso? Si crees que la propuesta de juego de los equipos por ahí que están más necesitados de puntos va a cambiar y va a ser un juego más asociado y no saltando zona o apostando a la pelota parada. Si vamos a ver un fútbol un poco mejor, diríamos. Bueno, lo primero que te digo con respecto a ese tema, que no es bueno para mí que no haya descenso, porque la Liga Argentina es una de las más prestigiosas del mundo por la materia prima que son los futbolistas argentinos, por la historia del fútbol argentino y por la competitividad. Si vos le quitás objetivos en el reglamento del torneo, pierde competitividad. Y el riesgo es que se confunda tranquilidad de no haber descensos con relajación. Fue lo primero que yo hablé con la dirigencia de Patronato cuando renové el contrato. Palabra más, palabra menos, si Patronato se iba a relajar porque no había descenso, iba a ser muy difícil trabajar. Y para mí un proyecto de continuidad en un club es cuando se construye sobre lo construido y no barajar y dar de vuelta permanentemente. Bueno, Patronato mantuvo 18 de los 21 jugadores que yo quería mantener. Hizo el esfuerzo por los 3 que se fueron, pero no pudo competir con los clubes que se los llevaron. Y los jugadores que pedí han venido. O sea que en el caso de Patronato actuó como si hubiera descenso. El tema es que podés ver un mejor fútbol o un fútbol más relajado, sin la dramatización del descenso, pero yo recuerdo que el último campeonato que hubo menos descenso fue el de 30 equipos, que solamente descendía uno. Y la rueda de entrenadores ese año giró más rápido que cuando había 2, 3 o 4. O sea que para mí no es un tema del fútbol, no es un tema del reglamento de la primera división o del fútbol argentino, sino que un tema de nuestra sociedad con referencia a la intolerancia y a la inmediatez. Y te completo la respuesta, diciéndote que por más que no haya descenso, si hay promedio, estás obligado igual, porque empezás a promediar y lo que perdés de punto inicialmente, después lo sufrís
cuando los descensos se ejecutan, se hacen efectivos. Entonces, es lo mismo en un plazo más largo. Está bien, sí, precisamente por lo último que vos decís, uno apostaba a lo mejor a que se podía hacer un juego un poco más asociado. Si bien vos vas a seguir acumulando puntos y en algún momento el descenso se va a activar nuevamente, pero a lo mejor se podría hacer una mejor apuesta o apostar a un mejor funcionamiento, porque vos por ahí, si en una temporada llegás en un año y tenés que salvar a Patronato del descenso, y vos a lo mejor el funcionamiento no lo lográs tan rápido. A lo mejor ahora, si vos tenés un periodo de tiempo importante, vos ya podés lograr un funcionamiento y cuando se activen nuevamente los descensos, vos ya tenés un equipo prácticamente conformado y con funcionamiento. Sí, eso es así. Es un plazo más largo sin el drama del descenso en el medio. Sí, lo comparto lo que decís. Bien, gracias Gustavo. No, por favor. Gracias, Freddy. Gracias. Acá tengo Gracias, a Carlos Escudero, ¿sí? En Facebook. Te pregunta, de acuerdo a tu visión sobre sobre la diferencia, distintas etapas de maduración de los chicos, ¿qué se debería empezar a trabajar en el interior? No, en el interior yo no digo que no se trabaje bien. Se puede trabajar igual o mejor que en Buenos Aires. Yo digo que por un tema de estimulación de la competitividad que tiene el baby fútbol en Buenos Aires desde edades tempranas, un chico que se nota mucho en novena división, una novena división de Buenos Aires, el sentido de competitividad está mucho más desarrollado que en un equipo del interior donde prácticamente no hay competencia infantil o es mucho menos competitiva. Entonces, la diferencia pasa por la maduración del carácter a partir de la competitividad de edades tempranas. Después, en cuanto a los métodos de entrenamiento, entre el interior y Buenos Aires, por lo menos los lugares que me tocó vivir a mí, por ahí si vos esta misma pregunta la haces en Rosario, Newbery y Central han sacado tantos jugadores y en edades tempranas como los equipos de Buenos Aires. Por eso hay que ver bien de qué parte del país estamos hablando. Yo hablo Aldo Civi en Mar del Plata, Patronato en Paraná, y lo que me tocó vivir en el ascenso, en Nacional B y Argentino A, por un tema de competitividad en edades tempranas, hay una diferencia de maduración que después en edades juvenil se nota. Bien, y Juan Carlos Palavecino, haciendo hincapié en esta pregunta, quería saber desde tu punto de vista cómo se logra corregir la madurez en los jugadores del interior, en divisiones juveniles, por supuesto. No, la madurez es producto de la experiencia, de vivir situaciones. Por eso digo, un paso adelante es que los chicos ya se suben a un micro y van a Buenos Aires y juegan, después al otro sábado los reciben acá. Esa experiencia los va desarrollando, pero bueno, insisto, lo que me tocó vivir a mí, por una primera etapa de fútbol infantil, de no vivir esa experiencia de competitividad del fútbol infantil de AFA o del baby fútbol, en novena división empieza con desventaja. Pero bueno, los 6 años formativos de novena a cuarta, en algunos casos son suficientes, en otros hay que esperarlos un poquito más. Como digo, Emanuel Iñiguez debuta en Aldo Civi con 20 años y era considerado un chico. Por ahí en Buenos Aires un chico es un jugador de 17, 18. Bien, acá le hablo a Gastón Goitía, que acá me están haciendo otra. Vamos, Gastón, mientras leo la otra. Gastón, ahí te abrí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Un gustazo escucharte. Mira, yo la experiencia que tengo es en fútbol infantil, ¿no? Yo trabajo con chicos, pero bueno, durante muchos años me desempeñé como periodista y vi desde otro sector y fui viendo cambios en el fútbol nuestro, o sea, viéndolo de afuera, cómo fue cambiando a tal punto que son muy pocos los partidos rescatables a mi criterio.
Vos, por ejemplo, me hablás de un 4-3-3 que ahora volvió, se está jugando en muchos equipos europeos, la mayoría están jugando con un 4-3-3. El único espacio que quedaría, porque al achicar hacia adelante, al presionar, quedaría un espacio entre la última línea y el arquero, que el arquero prácticamente juega de líbero, y cuando atacan rápidamente, retroceden la línea de pelota, están con muy pocos espacios y se rompe a través de, bueno, de alguno de esos magos que tienen los equipos de primer nivel, o bien a través de algún especialista, una pelota parada, porque realmente se hace difícil. Acá, en el fútbol doméstico nuestro, ¿crees que la presión de muchos dirigentes bueno, que no entienden, que buscan el resultado como sea, entrenadores que a veces sabiendo que un reglamento que debe ser el único deporte que quizás te permite ganar un partido sin haber cruzado quizás la mitad de la cancha una vez? Porque si nos ponemos a ver como una locura puede pasar. A veces produce un enamoramiento por un lado, pero una necesidad del otro, de cuidar el resultado, y cada vez se hacen más chatos los partidos y son muy pocos los equipos que intentan, que juegan un fútbol lindo de ver, y algunos grandes por el poderío económico. Gastón, un gusto saludarte. Y la verdad que tu pregunta se emparenta también con una descripción del fútbol argentino que comparto totalmente. Comparto tu inquietud y al mismo tiempo tu descripción. A ver, en cuanto a los espacios, es una cuestión de dinámica. Hoy los equipos juegan en 22, 25 metros y la única diferencia es que se hacen anchos cuando tienen la pelota y se comprimen cuando no la tienen. Pero realmente el estado de los campos, la velocidad que viaja la pelota y la dinámica de los futbolistas que hoy son atletas, comparado con 10, 20 años atrás, son atletas y le permiten recorrer a esa velocidad durante 90 minutos el espacio. Eso con respecto a los pocos espacios que hay. ¿Cómo se vulneran esos bloques, esa poca distancia entre las líneas? Sí, con una genialidad o con asociaciones o muy ensayadas o de jugadores que se inspiren colectivamente. Otra forma, bueno, vos decís la pelota parada, podía ser la tercera, pero no me resigno a no vulnerar esos espacios. Yo en Patronato, Aldo Civi, Temperley, tengo una media de talento. Creo en la inspiración del jugador, pero también le tengo que dar las herramientas de movimiento y generación de espacio para vulnerar al rival y no esperar que el espacio se genere por sí solo, porque si no, dependo del error del rival y yo quiero provocar el error, ¿sí? Y después lo que decide, vos cuando me decís partidos chatos, entrenadores que son víctimas de la locura del dirigente por sacar puntos, así lo interpreto, va en cada uno. Yo creo que parto de la sociedad en la que vivimos, insisto, creo que ya lo dije por segunda o tercera vez en esta charla, es una sociedad pragmática donde el éxito y el fracaso se definen en una jugada, se pasa del éxito al fracaso de un fin de semana a otro, y me parece que el entrenador no puede elegir no convivir con eso, sí puede elegir cómo recorre ese camino. Sabe que la inmediatez va a estar. Y ahí voy un poco más allá. Si a mí la urgencia de punto de un equipo, el dramatismo de la gente, me hace cambiar mi idea, estoy fallando yo. En no asumir riesgo, en que mi equipo no desarrolle lo que yo siento como fútbol. Porque después si me va mal y encima, por presión externa, no hice lo que yo sentía, me voy a sentir muchísimo peor.
Entonces, como yo le decía recién a Alejandro, en aquel Temperley era todo angustia. Yo recuerdo un partido con Atlético Tucumán, que había barro, ahora se me vino a la mente de local, para graficar un poco lo que vos decís. El arquero se lo dio al 5, era Matías Ibáñez y Matías Sánchez. El 5 se la devolvió. El arquero se la volvió a dar al 5. El 5 se la devolvió y los dos puntas de Atlético Tucumán, que eran Menéndez y el Pulga Rodríguez, cada vez estaban más cerca. Y encima había barro. Todos los que estaban atrás del banco se me vinieron contra el alambrado a insultarme. ¿Cómo vamos a salir jugando? Que no vamos al descenso, que esto, que lo otro. Bueno, de esa jugada se empiezan a dar pases, terminan gol. Pelota cruzada de Osuna, gol de Chimino. Tiró el centro el 11, hizo gol el 4. Y lo mismo que me estaban puteando y que no vieron la jugada, salieron gritando el gol y se fueron a abrazar. Entonces, esa angustia, esa pasión del hincha, yo la entiendo, pero los entrenadores no nos tenemos que dejar arrastrar por eso, me parece a mí. Si estamos convencidos de que la pelota tiene que salir limpia a partir de superioridad numérica en el inicio y generar movimientos para que el equipo se la dé a los volantes al pie y que los volantes se la puedan dar a los delanteros al pie, y vamos a entrenarlo, vamos a sostenerlo. Si nos equivocamos, si perdemos, hay que seguir por el mismo camino, porque si no, ese miedo, porque es miedo a perder, es miedo a descender, es miedo a no clasificar, es miedo a no salir campeón, y el miedo provoca 3 cosas. 1, te hace huir. 2, te paraliza. O 3, lo atravesás. Y yo elijo atravesarlo. Seguro que voy a tener miedo de que perdamos la pelota en salida. Pero hay que atravesarlo, porque si no, nos paralizamos, no hacemos nada, y es imposible, eso de no jugar o de sacar un punto es para un partido. No podés sostener un campeonato jugando así y lograr un objetivo. Eso pienso yo. Buenísimo. Gustavo, te hago una pregunta. Te saco de ahí arriba y te llevo nuevamente a lo que eran los juveniles. ¿Qué aprendizaje te dejó la parte de cuando estuviste coordinando? ¿Y qué importancia le das a la función esa? Me gustó mucho. La verdad que a mí Temperley me dio todo, Walter. Temperley me dio todo. En ese momento la comisión directiva, de parte de fútbol, la encabezaba Jorge Colás, que ya había sido dirigente en la época que yo había sido jugador y me une una amistad con él. Nos sentamos a diagramar un proyecto y, mirá, armamos una pensión, encargado de pensión, cocinera, un asistente social, una profesora que le ayudaba con la tarea a los chicos, personal de limpieza, un psicólogo cada 3 divisiones, entrenador de arquero cada 3 divisiones, un técnico y un profe, que en Temperley no había un técnico y un profe por división, nutricionista, una cancha por categoría, sala de video, editor de video, teníamos todo, ropa, viajes, la reserva concentraba de visitante el día anterior, dormía en destino. Fue un placer. Habíamos juntado, si no me acuerdo mal, 35 o 36 personas. Todos los que estaban en el club, yo les ofrecí quedarse, lo hicieron, se adaptaron a lo que yo quería, y yo la mitad de la gente la llevé yo y se unió al proyecto. La verdad que lo recuerdo con mucha alegría, mucha felicidad, porque me gustó hacerlo, pero también, Walter, porque Temperley me dio todo para hacerlo. Viste cuando vos estás feliz porque llegás a un lugar que te dan todo y levantás el teléfono y pedís algo y Por lo que decís a un nivel de primera A, armaste todo.
Nosotros teníamos todo lo de primera A en forma austera. En lugar de tener pelota Adidas, teníamos pelota de otra marca. En la austeridad teníamos todo lo que necesitábamos. Pero 10 puntos. Y bueno, de ahí salieron jugadores. Esos fueron solamente 2 años. Ahí salió Escobar, que fue vendido a Colón. Nico De Martini, que ahora está jugando y lo quiere Independiente. Mulasi, que está en el Elche, que acaba de ascender. El Toto Reinhardt, que ascendió de segunda a primera, categoría 2000. Ascendió de segunda a primera en Italia. Y algunos chicos que están en el plantel de Temperley ahora. Así que con trabajo y condiciones adecuadas, los jugadores aparecen. A mí me dejó muchísimas satisfacciones y sobre todo, Walter, cuando lo haces con amigos, porque ese es mi club, son amigos, entonces qué mejor el éxito cuando mirás para los costados y hay amigos. No, buenísimo. Y completando eso, para que completes una respuesta, porque seguramente por ser Temperley y lo comparás con equipos grandes, la captación de los chicos es más complicada, más difícil. Estuviste 2 años, ¿cómo te manejaron? Yo cuando llego en septiembre, en primera división había 2 equipos que no presentaban reserva, eran Crucero del Norte y Temperley. Entonces yo trabajaba con un selectivo que iba armando la reserva para el otro año. Yo trabajaba con ese selectivo lunes, martes y miércoles. Se los daba a las divisiones jueves y viernes. Yo jueves y viernes me iba al interior a ver jugadores. Tenía un mapa y ya con fechas previstas. Volvía el sábado para ver la jornada de las divisiones que jugaban de local. Domingo descansaba y el lunes empezaba otra vez el ciclo. Habíamos armado la pensión para 25 jugadores, muy cómoda, y traje varios chicos del interior. Y con respecto a la captación en Buenos Aires, nosotros en ese momento, ahora tampoco, para lo que es la zona sur, para el lado de Capital, Banfield, Lanús, no podíamos competir. Pero sí para el sur. Nosotros para el lado de Seiza, Gleu, Guernica, San Vicente, nosotros ahí sí podíamos competir por cercanía. Inclusive Temperley compró unas tierras para hacer un predio, que va a empezar a hacerlo ahora en Guernica, que eso lo va a facilitar. Pero nosotros en esos lugares teníamos buena captación en edades tempranas, sobre todo en infantiles. Con infantiles, el coordinador era Gabriel Ostuba, que creo está en el club todavía, y también trabajamos en común. Viste cuando se dan las condiciones ideales de trabajo, buena relación con el coordinador de infantiles, buena relación con la gente que estaba en primera. Bueno, así hacíamos la captación. Y después probábamos todos los lunes. Todos los lunes probábamos jugadores, teníamos un diagrama, le dedicábamos una cancha. Todos los lunes probábamos. El día que las categorías hacían trabajos básicos, que venían de jugar el sábado, hacíamos fútbol con los que no habían jugado en la división, y todos los lunes probábamos jugadores que quieran venir a probarse a Temperley. Buenísimo. Un laburo total, ¿no? La verdad, un trabajito lindo. Sí, pero mucha gente trabajando, gente amiga, la verdad que fue un placer. Yo llegaba en el club alemán, entrenábamos ahí en Bursaco, donde Temperley alquilaba y tenía muy buena relación y me permitían hacer todo lo que quería. Un quincho lo transformé en sala de video, después el sábado se lo dejaba para los socios que iban ahí, todo, buenos vestuarios, cancha, las cuidábamos mucho, entonces la gente confiaba en nosotros y me daban las canchas que yo quería. 10 puntos, 10 puntos. Buenísimo, Gustavo. Acá, Gustavo, dale. Gustavo, acá me dice Manuel Pomo, dice, ¿cómo está, profe? La verdad, los chicos que vienen del interior a una prueba juegan muy nerviosos, por eso para mí tendrían que tener en cuenta y darle por lo menos 2 o 3 pruebas. Sí, bueno, yo te digo que es muy difícil probar a un jugador una sola vez.
la media de los jugadores hay que tenerlo entrenando, hay que verlo 2 o 3 veces. A veces se puede hacer, a veces no. Yo entiendo el que no puede probar un jugador 3 veces, lo entiendo. Si vamos a lo ideal, sí. Lo ideal es verlo 2 o 3 veces, están los nervios, si es del interior el viaje, hay que ver cómo durmió, hay que ver muchas cosas. Yo lo que hacía en el interior, iba yo, los veía en su ámbito, tomaba referencia de la gente de la zona, que por ahí un chico esa tarde no había tenido una buena tarde y a mí gente de confianza me lo recomendaba. Lo veía en su ámbito, después lo traía al club en la pensión, entrenaba una semana con la categoría y ahí tomaba decisiones. A veces se puede hacer eso y a veces por tiempo y por cantidad de jugadores no. Es difícil ser 100% preciso en eso. Pero Bien. entiendo la pregunta, la entiendo. Sí, sí. Ah. Te hago una más que me preguntan y le voy a hablar ya le abrí a Jorge Mamberto para que él haga el cierre. Ahora, vos que pasaste, tuviste la posibilidad de trabajar en juveniles, coordinar, vos en el club, ahora por ejemplo en Patronato, o cuando estuviste en los otros clubes, ¿vas a ver las juveniles vos para subir al juvenil que te parezca o esperás que te avisen, tener relación con el coordinador? ¿Cómo lo manejás eso? Bueno, tiene que ver primero con el rol y después lo que a mí me apasiona. A mí me parece que una de las funciones del entrenador principal es conocer a los juveniles. Sí, puede haber informes del coordinador, del técnico de reserva, pero el entrenador los tiene que conocer. ¿Qué hago yo? Porque aparte me apasiona, voy a ver las 3 divisiones que juegan de local. En el caso de Temperley concentrábamos ahí, entonces, inclusive a veces los días sábados hablaba con el plantel que no iba a estar en el almuerzo porque prefería estar trabajando viendo la 4ª o la 5ª división. No, la 4ª jugaba más temprano, la 5ª o la 6ª división. Y después con 7ª, 8ª y 9ª lo mismo. Reserva igual. Normalmente en los clubes que estoy conozco a todos los chicos. De reserva, 9ª, los conozco a todos. Si puedo ver algún entrenamiento lo veo. Eso tiene que ver también con un tema de horario, de cercanía, si entrenan en el mismo predio, si no. Valoro los informes de los técnicos y de los coordinadores, porque están con los chicos día a día, pero también quiero emparejar eso con lo que yo veo. Me parece que primero para formarme una opinión y segundo por una cuestión de respeto al jugador, a todos los jugadores y al club. ¿Por qué? Porque creo mucho en los proyectos integrales y para que un proyecto sea integral, a mí no me hace falta que me lo digan. Yo digo que yo trabajo en Patronato hoy como si fuera a estar en Patronato toda la vida. Porque un entrenador, a mi criterio, tiene que pensar en el hoy y en el mañana del club. Si no, es muy egoísta pensar en primera, tengo que ganar el domingo y punto. Me parece que no. Me parece que tengo que formar los jugadores en primera, que el equipo juegue bien, que saque puntos. Pero también tengo que tratar que en junio del año que viene, Patronato salga a buscar menos jugadores que ahora, prestando atención a los chicos, que la reserva yo siempre la traigo a entrenar en el mismo horario que yo, en cancha paralela. Hoy día lo estamos haciendo. Y las actividades las consensuamos con el técnico. Y muchos de los trabajos que hacen en primera se repiten en reserva para que después el traspaso sea más fácil. Entonces, me guío, respondiendo final, me guío por los informes, pero me gusta tener las apreciaciones personales. ¿Manejas vos la reserva, Gustavo, o no? No, acá la maneja el club, el técnico Gabriel Graciani, hay un cuerpo técnico, depende del coordinador de inferiores, pero trabajamos en forma integral. Cambiamos opiniones,
los trabajos son compartidos, la reserva hace mucho de los trabajos que hacemos nosotros, por momentos nos sirven de sparring para algún tipo de trabajo que quiero hacer yo con primera. En Aldo Civi fue muy parecido, estaba Fabio Arnadaeli como coordinador, y la reserva la dirigía Pablo Corti, lo mismo, buenísima la relación. Y en Temperley era gente que yo había llevado, así que en los 3 clubes pude trabajar de la misma forma. O sea que si vos agarrás un club, te gustaría en el proyecto, hacer una planificación, decir, reserva y primera sería lo ideal para trabajar más cómodo. No, reserva que la maneje el club, porque creo que tiene que ser así, pero en forma integral con primera, con gente del club, pero que trabajemos siguiendo una misma línea. Se supone que una dirigencia coherente busca un perfil de entrenador que se condiga con lo que quiere el club, y lo que quiere el club se desarrolle en fútbol profesional, en juveniles y en infantil. Sería lo ideal, ¿no? Ojalá que todos los dirigentes pensaran así, ¿no? Gustavo, Bueno, qué bueno, yo ¿no? te digo, Roberto, a mí me Bien. pasó. Sí, Yo sí te hablo por mi experiencia de Temperley, Aldo Civi, Patronato, a mí me pasó. Yo he trabajado muy cómodo en los 3 clubes. Sé que por ahí son excepciones, pero yo tengo que hablar sobre lo que me tocó vivir. Seguro, por eso no es casualidad los resultados que tuvieron, ¿sí? Yo digo siempre que es causalidad, gracias a cómo trabajan y cómo te dejaron trabajar a vos y todos, obtuvieron ese resultado. Aquel que prioriza el resultado más allá, ¿sí?, de subir un jugador o mirar en las juveniles, después se cae. O sea que sí, seguramente te dejaron trabajar y lo hiciste muy bien, ¿sí? No es Bueno, por... gracias. No, uno, más allá que, bueno, Ale siguió Temperley, uno que es futbolero y ve, yo, bueno, a Fabio lo conozco, Luis Angolotti, que es el arquero que está en tercera, lo tuve en las juveniles y me hablaba muy bien del trabajo que se venía haciendo, de reserva para arriba. Entonces, no es casualidad, siempre cuando en el fútbol lo conocemos todos, y cuando los jugadores hablan bien de vos, Gustavo, es porque realmente tu trabajo es muy bueno. Entonces, es para destacarlo, primero por tu predisposición, por haber venido a prestarte acá para nosotros, para TUBA, para llegar a todos los técnicos del país con esa simpleza, con esa humildad, sin ocultar y guardar nada. Eso para nosotros que somos el enlace entre ustedes y los técnicos del interior es un aporte buenísimo y un orgullo y un placer estar en esta charla y poder ser entre vos el enlace. Así que le voy a dar a Manberto para el cierre. Te agradezco profundamente. Te vamos a volver a molestar porque es una charla muy enriquecedora, ¿sí? Y seguramente, en caso que puedas, más adelante vamos a seguir con esto del enlace de juveniles y primera. Se nota mucho tu trabajo, que sos profe, aparte de técnico, ¿sí? La planificación y todo lo que nos fuiste contando. Así que de mi lado, más que un agradecimiento total por tu predisposición, Gus. No, el agradecido soy yo. Jorge Manberto, que fue el enlace, ahí tenés abierto para vos poder hacerle las palabras finales. Bueno, Gustavo, te queremos agradecer en nombre de TUBA, sinceramente una trayectoria importante, y lo que me quedó de esta charla de un docente, ¿no? De un docente importante en el fútbol. Así que eso para nosotros nos reconforta mucho. Nosotros que pensamos que las capacitaciones tienen que ser el centro de todos los técnicos del fútbol argentino, esta charla fue muy convincente. Te hago una última pregunta. ¿Cómo te manejás con el empresario? Si tenés un empresario, lógicamente, ¿cómo te manejás en el fútbol argentino, no? Bueno, Jorge, me alegro de verte y saludarte primero. Nosotros compartimos aquel All Boys con Sergio Bene, ¿te recordás? Sí, Épocas cómo no. difíciles, épocas difíciles. ¿Sabés que no me acordaba, eh? ¿Sabés que no me acordaba? Te lo juro que no me acordaba. Ahora cuando yo lo dije, ¿te acordaste? Te lo juro, ahora me acordé. Claro, habíamos Sí. ido Sergio,
Antonio Farano, Luigi Villalba Sí. y yo. Pues, Antonio Farano. estoy grande, entonces. Está bien, está bien. Te juro que Bueno. no me acordaba, pero seguí tu trayectoria. Jugamos en contra un amistoso, creo que con Albois, un día que fui con Pepe Romero. Te conocí ahí también. Estuvimos hablando poquito antes de un torneo, pero no me acordaba eso que me estás diciendo. Sí. Mi pregunta es si tenés empresario y cómo te manejás con él. Bueno, no me gusta generalizar. Por ahí inicialmente no tuve buena experiencia. Yo reconozco que soy un poco cerrado, simple, no me gustan las cosas que nunca hice. El hecho de dirigir primera, reserva o séptima división, a mí no me cambia mucho. Entonces, cuando yo digo la palabra representante, digo, ¿representante qué significa? El que me representa. Y a mí no me interesa tanto que me represente como entrenador, sino que me represente como persona. Que a la hora de hablar con un dirigente o X, representen a Gustavo Álvarez y no al técnico. Entonces, encontré un amigo, que es Jorge Colás, este dirigente de Temperley, que tenemos una relación por fuera del fútbol, que a la hora de hablar un contrato con un club, que no es bueno que el técnico lo hable, desgasta mucho, después el día a día queda dañado. Encontré la persona donde podés poner la mano en el fuego y es lo mismo que vaya yo. Entonces, elegí ese camino. No creo que, vamos a llamar, un mejor representante abra puertas. Las puertas se abren a partir de la capacidad, el trabajo y los resultados. Es así, pero soy respetuoso de la profesión, sé que los jugadores, los entrenadores los tienen. Yo me manejo así, con un amigo que me representa, más a Gustavo Álvarez persona que al entrenador. Entonces, esa es mi respuesta, Jorge. Bárbaro, bárbaro. No sabía, por eso te preguntaba. Agradecemos mucho en nombre de Túa y bueno, éxito, querido. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto, como dije, un placer, y me hicieron acordar a la época de la escuela de técnico, que también recuerdo con mucha alegría. Lo mejor para todos y a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, Gustavo. Bueno, Antonio Farano trabajamos juntos en comunicaciones, así que el viejo monstruo. Te mando un abrazo enorme, mucha mer, lo mejor para vos, para Patronato. Abrazos y hasta cualquier momento. Nosotros estamos a disposición tuya para Hasta lo que quieras. siempre.